más efectivo o eficiente incorporar un modelo tipo frontera que pues va a ser una tarea gigante en las fases como de diseño e implementación y después tratar de buscar un equilibrio en términos de la operación, ya bien sea automatizándolo o refinándolo constantemente con un modelo que no sea tan robusto o tan costoso como este. No sé, ahí cómo se puede balancear. Entendiendo que habías dicho que lo primero es definir como ese caso eh, de estudio, pues para precisamente tener bien definido como el alcance. Sí, digamos, ¿qué es lo que uno espera cuando uno usa un modelo de frontera? Pues que el desempeño de la IA en la tarea que estamos haciendo sea el más alto posible. Esa es como la expectativa que uno tiene. O sea, cuando uno está usando su agente, ¿cierto? Y está pagando su suscripción, vámonos acá al ejemplo de Cloud. Cuando nosotros pagamos por nuestra suscripción y nos dan acceso a los modelos, entonces uno diría, pues no, pues yo quiero tener la mayor calidad posible en la tarea que estoy haciendo y pues trataría de usar el modelo de frontera en esos casos. Entonces, si yo quiero extraer información de manera precisa de una factura y poder hacer inferencias sobre la factura, pues yo quiero ahí la mayor precisión posible. Sería como la expectativa que tengo. ¿Por qué? Porque pues el problema es que un error en los datos de la factura pues resulta crítico, ¿cierto? O sea, si la efectividad de mi sistema o la precisión extrayendo información es del orden del 80%, quiere decir que posiblemente 20% de las facturas o más vaya a tener problemas en la información que se está trayendo. Y es qué tan crítico puede ser hacer eso. Yo quisiera tener un sistema que ofrezca una precisión en la extracción de los datos de las facturas del orden del 95% al menos. Y cuando uno selecciona el modelo de frontera, pues esa es la expectativa, pero eso no necesariamente está correlacionado. Porque puede ser que la tarea de extracción de facturas es muy específica y requiere un contexto muy concreto. Entonces puede ser que, como les decía, probando inicialmente, yo puedo usar el modelo de frontera para ver qué tan bueno lo hace. Y cuando ya tengo esa prueba y esa referencia, puedo empezar a usar otros modelos de pronto menos rigurosos y empezar a ver qué tanto se diferencia del modelo de frontera. Y si eso no es suficiente, puedo empezar a hacer otras tareas, como hacer fine tuning del modelo, de tomar, no sé, podríamos hacer el experimento si uno viene acá al Azure, entonces dice, no, pues yo quiero probarlo contra un modelo cuando vamos a tratar de desplegar otro modelo que no sea de frontera, ¿cierto? Podríamos tratar de desplegar, no sé, un modelo que sea especializado en extracción de información de documentos, que esté optimizado para eso. Entonces uno podría buscar un modelo, creo que Mistral, hay unos Mistral optimizados para eso, Mistral Document AI. Entonces uno podría intentar probar con este modelo y ver cómo es el desempeño del modelo para esa tarea y ver si de pronto es necesario ya empezar a hacer un afinamiento, diciendo, no, nos toca hacer una tarea que es afinar el modelo. ¿Quién tiene los modelos acá? Para que se especialice más en la extracción de facturas de ladres, no en un genérico, sino de ladres. Pero sí, yo creo que el flujo es como claro. Se inicia haciendo el prototipo, utiliza el modelo frontera, ve cuál es el desempeño, mide cuánto es el performance en términos de calidad, mira cuánto es el costo y luego empieza a moverse en otro tipo de modelos menos robustos, de pronto más especializados en la tarea para poder ver qué tan bueno es el modelo en esa tarea y ver ya en términos de desempeño que se puede tener. De pronto ahí lo que yo podría tener es como una mezcla de modelos, no sé, otra técnica que se usa es ¿cómo es que se llama este sistema que sobre hace poco? A ver si me acuerdo, para mostrárselos. Es que se me fue el nombre. ¿Cuál es la Pero idea? te entiendo. Sí, te entiendo perfectamente. O sea, aquí ya no el tema es de lo que pueda aportar el modelo, sino depende
realmente de la estrategia que demande el problema que voy a abordar. Ya te entendí con esto último. Sí, perfecto, me parece muy coherente porque pues si ya, por ejemplo, extraer los datos puntuales de la factura está totalmente, digamos, madurado por tema de facturación electrónica, pues uno podría no atacar con un modelo tan robusto, sino destinarlo en algo mucho más complejo. Pero sí, ya te entiendo. Sí, Es un tema más de pensar bien qué modelos usar en qué problema y en qué exacto. parte. Y lo otro es como el nivel de precisión requerido. Lo que les quería decir es que se me olvidó cuál es el nombre de la empresa que está haciendo eso, pero ¿cuál es la otra estrategia que se usa? Es, como yo lo que quiero es aumentar la precisión, ¿sí? La precisión con un desempeño balanceado, es decir, que no va a ser tan costoso, porque el costo de utilizar el modelo de frontera. Entonces, otra estrategia que se usa es, voy a utilizar 3 modelos diferentes. Voy a utilizar el DeepSeek, voy a utilizar el Mistral, que es especializado en extracción de documentos, y voy a utilizar, por ejemplo, el GPT-5 Mini, que es más económico que los otros. Voy a poner los 3 modelos a ejecutar la misma tarea de extracción y voy al final a hacer una consolidación, diciendo, por ejemplo, si todos los modelos dijeron que el número final de la factura es 3.500, es porque el nivel de confianza que tengo en que el total de la factura fue por 3.500. Bueno, estoy pensando en dólares. 3 millones, ¿cierto? Entonces, ahí el nivel de confianza del resultado es más alto. Entonces, de pronto, para ese tipo de casos, en la ADRES donde extraer con alta precisión la información de la factura es relevante o el cálculo que se haga, entonces la estrategia que podríamos implementar es utilizar 3 modelos, no de frontera, sino más pequeños, poner a los 3 modelos a ejecutar la tarea y al final tener un agente que revisa las 3 salidas y decir, no, si todos están de acuerdo en que el costo total es 3.500.000, es porque hay un alto nivel de confiabilidad o de confianza desde el punto de vista estadístico de soporte en que 3.500.000 es el valor final. Pero si todos los modelos entregan valores diferentes, uno diría, ahí digamos, el nivel de confianza podría ser bajo, podría requerir revisión humana. Esa es una estrategia. Si el objetivo es alcanzar más precisión, entonces podríamos implementar un modelo, una orquestación agéntica que haga eso. 3 agentes independientes usando diferentes modelos y al final un agente supervisor o interventor, como lo queramos llamar, que revisa lo que generaron los 3 modelos y dice, si todos están de acuerdo es porque esto tiene un alto nivel de confianza y podemos tener más certeza de que este es el valor final, pero si todos divergen, posiblemente tocaría marcar este como pendiente de revisión humana porque no hay un nivel de confianza. Esa podría ser una estrategia si el objetivo es precisión, ¿de acuerdo? Y tratar de balancear el costo sobre los modelos que usamos. Entonces hay muchas estrategias. Por eso les decía, es como que hay que entender el caso de uso, qué es lo que queremos hacer. Y lo otro es la escala. Ya la escala. No es lo mismo procesar 2, 3 facturas al día que procesar 1.000.000 de facturas en un periodo corto. Si ya la escala es diferente. Entonces, ese tipo de consideraciones son las que son relevantes para cuando queramos hacer el diseño. Lo que les quería decir es que no me acuerdo, pero que una empresa que hizo un experimento donde logró igualar más o menos el performance o el rendimiento de un modelo de frontera usando una combinación de otros modelos, usando modelos como el DeepSeek y otro, GLP 5.2, creo que aquí no está, GLP, es otro modelo también que es muy bueno para codificación, que es open source. Pues ellos combinaron esos 2 modelos y esos 2 modelos lograron igualar el rendimiento del modelo GLM 5.2. Combinando diferentes modelos se puede llegar a igualar el rendimiento de un modelo de frontera para tareas específicas. Creo que aquí está aquí está el performance. Dice que este modelo, que es open source, que es de una compañía china, tiene una ventana de contexto de 1.000.000 de tokens
son arquitecturas mejoradas para ejecución en hardware de inferencia, y el desempeño es similar a un modelo como Opus 4.8, que es un modelo casi de frontera. Pero creo que sí, es que bueno, no, pero sí, la idea es esa sería otra estrategia, combinar otros modelos para tareas más específicas, tratando de igualar el rendimiento de un modelo de frontera para tener más precisión en la salida. Inclusive pueden llegar a tener más precisión que el modelo de frontera para la tarea. Entonces, esa sería como otra forma de abordar ese problema. Listo, entonces vamos a hablar del modelo del Model Context Protocol, o el protocolo del contexto de modelo. Aquí la idea central es que, listo, o sea, nosotros vimos que la idea es que entre más acceso a fuentes de información relevantes le demos permiso a la gente posiblemente se va a desempeñar mejor. Entonces, la capacidad de conectarse a una fuente de información, sea la web, sea una base de datos, sea un repositorio de código, sea una base de datos de conocimiento, sea al correo electrónico o al SharePoint, posiblemente el desempeño de la gente va a ser mejor porque él va a tener la capacidad de recuperar más información que es relevante para responder la pregunta que le estamos haciendo. Entonces, la idea del MCP es que como tenemos un estándar abierto para que los agentes puedan conectarse a herramientas y traer información e inyectarla dentro del contexto. Entonces, podríamos imaginarlo, que es como lo definieron los que lo crearon, los ingenieros de la empresa Anthropic, que lo usaron como si fuera un conector USB-C para la IA, o sea, como ese estándar de conectores, que yo cualquier dispositivo lo conecto al USB y funciona. Entonces, lo mismo acá. ¿Cómo hago yo para hacer un conector que yo conecto a la IA y la IA automáticamente ya sabe cómo usarlo y cómo puede conectarse a ese repositorio y traer información? Entonces, esa es la idea del MCP, es tener un estándar que nos ayude a gestionar esta configuración. Entonces, ¿qué es lo que pasaba antes de que existiera el MCP? Que yo tenía que crear una interfaz para que se conectara a una API y hacer una implementación específica para cada herramienta, y que inyectar una lógica en el agente para que entendiera esa conexión y hacer esas conexiones uno a uno, ¿sí? Multipunto, uno a uno. Entonces, con el MCP, cuando se estandarizó, entonces los agentes ya tienen una forma estándar, única, de decir, bueno, voy a utilizar una herramienta externa, veo cuál es el protocolo de MCP definido para esa herramienta y voy y la uso. Entonces vamos a ver cómo es que está definido ese conector universal para la IA para que pueda traer información. En términos prácticos para la ADRES, digamos, ya hay muchos conectores en MCP que se ofrecen en el mercado. O sea, que yo no necesito ni siquiera desarrollarlos, sino simplemente lo instalo y lo utilizo. Pero hay otros que posiblemente, si yo tengo un sistema, el BDUA o el sistema gestor documental, que no tienen un conector en MCP, lo que normalmente se hace es que se construye un servidor en MCP encima de la aplicación y se expone para los agentes. Es como una especie de interfaz, ¿sí? Para que pueda traducir las peticiones a la aplicación legada o a la aplicación que tenemos, y que los agentes puedan usar ese estándar de acceso que se llama el MCP para traer información. Y sigue como una práctica estándar, ¿cierto? Tiene un host, el host es la aplicación de IA, pueden pensarlo como el Copilot del cloud, o el agente que nosotros desarrollemos. Hay un cliente que es una especificación basada en ese estándar que nos dice cómo usar esa herramienta, y hay un servidor, que el servidor expone una serie de información que el cliente sabe cómo consumir y que el cliente sabe cómo pasársela a la gente. Entonces, veámoslo un poco más detallado. Este estándar del MCP, que es como un estándar ad hoc, digamos, no es un estándar formal de la industria, sino es como un estándar ad hoc porque las empresas vieron que este conector era muy útil para facilitar esa forma de exponer información a los agentes de una manera sencilla para que la pudieran usar. Entonces se especificó como que hay 3 tipos de capacidades que se pueden usar, que son los recursos, las herramientas y los prompts. Los más populares son las herramientas, que son las acciones y consultas. Vamos a verlo con un ejemplo que creo que es más sencillo. Pues esta es la idea detrás de estos conectores MCP. Yo tengo una petición que hace la gente dice, bueno, necesito información sobre algo
voy a revisar qué clientes MCP tengo. Esos clientes MCP me indican qué tipo de información proporcionan, ¿cierto? Y dependiendo de si la voy a usar o no la usar, el cliente MCP se va a conectar con el servidor y va a consumir algunos de las herramientas, los recursos que expone para poder ejecutar alguna tarea específica, que es extraer datos o algo así. Veámoslo desde el punto de vista del flujo de una tarea. Pues, por ejemplo, implementamos nuestro agente en la ADRES y entonces el agente es un agente, lo llaman un agente generalista, es decir, puede hacer cualquier tarea. Entonces, una de las tareas es que consulta la base de datos. Entonces, le decimos, dime si el afiliado 1000 con esta cédula 1075 sigue activo en la base de datos de usuarios de la ADRES. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasaría en el sistema? El agente consultaría qué clientes en CP tiene conectados, revisa qué métodos ofrecen. En este caso, se identifica que hay un conector en CP y que ofrece esta herramienta que se llama consultar afiliada. Que esta herramienta de consultar afiliado sirve para validar si el estado de un afiliado, cómo está el afiliado en la base de datos, pasándole como parámetro de entrada el identificador o la cédula, ¿listo? Entonces, el agente dice, bueno, tengo estos métodos que me ofrece este conector, consultar afiliado, crear radicado o buscar un nombre. ¿Cuál es más relevante para responder la pregunta? Entonces, dice el razonamiento que usaría la gente es, ¿qué quiere el usuario? Saber el estado de un afiliado. ¿Qué método describe esa intención de los que están expuestos? Pues pareciera ser que el que sirve, según la lógica de la definición del conector, es consultar afiliado. Entonces pregunta, ¿qué parámetros usa? ¿Cierto? Necesito pasarle el ID, lo tengo en el query. Entonces, el agente lo que hace es armar la petición basado en estos datos y en este razonamiento para construir la llamada al método específico, a la herramienta específica, que es la que estaría expuesta a través del servidor MCP. Entonces, aquí la lógica que podemos pensar es, nosotros lo que queremos es que la gente, únicamente razonando, pueda definir qué herramienta necesita usar para responder una pregunta y que automáticamente pueda establecer cuáles son los parámetros de entrada que necesita para poder llamar la herramienta y que lo haga automáticamente, ¿cierto? Que nosotros no tengamos que escribir un código a la medida diciendo, si le preguntan por consultar información del usuario, vaya y busque el método consultar afiliado. No, esa lógica no la vamos a configurar. Simplemente la gente va a ser capaz de inferir cuál es la herramienta que debe usar a partir del query y del modelo de razonamiento y el contexto que tiene alineado. Entonces, ahí el descubrimiento de la fuente es automático. Ahí ustedes empiezan a entender el cambio del paradigma. Antes yo tenía que configurar el API, diciéndole el contrato de la API es este, no. Ahora la gente es capaz de entender cuáles son los clientes en CP que están expuestos, entender las herramientas que están expuestas para cada cliente y escoger de manera autónoma cuál es la herramienta que necesita usar para responder una tarea específica. Creo que hay una pregunta en el... Ah, no, perdón. Sí. ¿Sí? Ah, sí, perdón, sí. Yo tenía pues una consulta. O sea, digamos, dejarle todo pues a la gente no haría pues que consuma más tokens, no es mejor utilizar automatizaciones y digamos solo en el caso, digamos, de la toma de decisión, dejar el agente. O sea, ¿por qué lo digo? Digamos, lo que tú decías, digamos, de la B2A. O sea, yo en vez de, digamos, dejar, no sé, la automatización para que consuma los datos y ya le mande los datos en bruto, pues o sea, los datos seleccionados, perdón, a la gente, pues me va a hacer que se me evite el consumo, pues, de tokens. Ah, sí, digamos, Álvaro, sí, ¿te alcanzas a escuchar? Sí, te escucho. Sí, ¿me escuchas? No, creo que no me estás escuchando. A ver si fue que pasó algo con... ¿Sí me escuchan? Perdón. Sí, Fernando, sí se escucha. Ah, vale, es que no sé, de pronto que algo pasó con... ¿quién nos estaba preguntando? Perdón. Daniel. Daniel, no sé si que pasó algo con Daniel. Listo, no, sí te entiendo la observación. Aquí ¿cuál sería la palabra correcta? El trade-off es como por ponerlo en la balanza, ¿sí? En la balanza es
nosotros queremos diseñar agentes autónomos que tengan capacidad de hacer bastantes actividades sin que nosotros tengamos que escribir la lógica detallada de cómo hacerlo. Y es como la lógica que uno podría pensar. Para que la gente pueda hacerlo, la aproximación más apropiada sería exponerle diferentes clientes MCP con acceso a los diferentes sistemas. Creo que aquí tenía un ejemplo, sí, este ejemplo. Diciéndole, por ejemplo, Ladres decide crear conectores en CP para afiliaciones, para recobros o para notificaciones. Y en cada cliente en CP configura herramientas de consultar afiliado, verificar base de datos, crear radicado, verle el estado de la glosa, ¿cierto? Entonces, la pregunta ahí es esa, nosotros queremos que la gente sea lo más autónomo posible para que, dependiendo de la tarea, él simplemente decida cuál es el conector que le va a dar mejor respuesta a la petición, utilice la herramienta, haga la selección del parámetro de entrada y decida él qué ejecución va a hacer. Efectivamente eso consume tokens, porque pues el modelo tiene que razonar, ¿cierto? Tiene que traer información, pero ya hay técnicas que se han implementado para ahorrar bastante consumo de tokens para este tipo de protocolo. Digamos, hay una implementación que hizo Anthropic que se llama código y código plus MCP, que lo que hace es minimizar la cantidad de tokens que se usa y tratar de utilizar más código para generar los match de las peticiones. Entonces, digamos que es válida la inquietud de decir, oiga, pero si yo voy a usar el ejemplo que les daba, si voy a consumir 10.000 tokens para responder si una persona está activa o no, y esos 10.000 tokens me van a costar, pues la pregunta es si esa es la mejor estrategia o no. Pues yo lo dejaría es como, depende de qué quiero para la gente que voy a implementar. Quiero que la gente sea autónomo y que sea capaz de responder preguntas de casi toda índole, o sea, tiene que ser generalista y tiene que tener estabilidad o no. O simplemente es que lo haga de otra manera, que simplemente le lance al usuario una forma y que el usuario escriba ahí el número de cédula y que cuando le dé clic, él ejecute un query normal automatizado, sin que haga ningún conector MCP ni nada de fondo. Entonces, por eso es importante entender el caso de uso que queremos abordar. Si queremos construir un agente universal que sea capaz de conectarse a cualquier repositorio y hacer muchas tareas, o si lo que queremos es simplemente construir una herramienta de automatización mínima que simplemente guía al usuario de cómo consultar datos. Y nosotros internamente definimos cómo hacemos la consulta de los datos. Eso es clave, pero es válida la pregunta que tú dices de hacer un agente que resuelve cosas muy sencillas, pero que es muy costoso para responder esas preguntas, podría ser una consideración técnica a tener en cuenta. Y es válido, sí, es totalmente válido. De pronto podríamos enfocarnos más en el sentido en que, no sé, si él es más crítico el tema de recobros, donde sí queremos más automatización y más autonomía, entonces de pronto el esfuerzo de los agentes podría estar ahí, crear agentes que más bien trabajen en eso y crear el servidor en CP y el conector en CP para darle más autonomía a la gente. Aquí de pronto la idea que yo quiero que se lleven, y lo que es claro es que cuando utilizamos este tipo de protocolo de MCP, lo que estamos haciendo es tratando de darle más autonomía a la gente, porque nosotros no tenemos que setear en ninguna parte la lógica de cómo use las herramientas, ni qué herramienta usar, ni codificar el caso. Aquí simplemente, esta sería como el ejemplo del PROM, que es un sistema que usa en servidores en CP. Dice, eres un agente para el portal de afiliados de Adres, tienes herramientas de varios servidores en CP, afiliación, recobros, notificaciones. Inclusive esto puede ser dinámico. Él puede descubrir qué servidores en CP tiene configurados y traer todas las disponibles. Para elegir una herramienta sigue esta lógica. Identifica la intención del usuario, elige la herramienta cuya descripción mejor cubra esa intención, usa los nombres de servidor para desambiguar. Si varias encajan, prefiere la más específica y la de solo lectura sobre la de acción. Usa solo herramientas del catálogo, no inventes ni supongas parámetros que no tengas. Reglas de seguridad. Acciones de que escriban o envían, crear radicado, enviar radicado requieren confirmación humana. Pues, ese es un guardian,
una contención que le damos a la gente. O sea, si tiene que ir a escribir, no lo vaya a hacer solo. Pida siempre confirmación. Nunca expongas datos personales en notificaciones externas. Aplica el mínimo necesario. Si faltan datos o la intención es ambigua, pregunta antes de actuar. Entonces, esta podría ser la lógica detrás de la gente para decidir un conector. Pero si ustedes se dan cuenta, ahí no estamos definiendo ninguna regla explícita. Entonces, la gente simplemente es autónomo, dependiendo del query del usuario, decir, el mejor conector que me sirve para traer información es esta, y él autodescubre cómo es la herramienta y cuáles son los parámetros que tiene que usar para llamar a la herramienta y obtener la información. Aquí el secreto está en eso, en el nivel de autonomía que adquiere la gente, porque él sabe cómo usar esos conectores y nosotros no tenemos que decírselo explícitamente. Entonces, en el mismo ejemplo, ¿cierto? Tenemos múltiples conectores MCP que hemos construido y le hemos expuesto. El usuario hace una pregunta y el razonamiento de la gente basado en este PRON es intención. ¿Cuál es la intención del usuario? Consultar el estado de un afiliado. ¿Qué descripción encaja? Pareciera que la que mejor encaja en eso es verificar BDOA, que viene del cliente MCP de afiliaciones. ¿Es de lectura o acción? Lectura, porque el método está definido como consulta, entonces no requiere aprobación, siguiendo las reglas que le damos, ¿cierto? ¿Tengo permiso y parámetros? Sí. ¿El parámetro cuál sería? El ID es el 1075, que es la cédula de la persona que nos están preguntando. Entonces, con esta lógica de la definición de la gente, él es capaz de escoger la herramienta y ejecutar la petición de manera autónoma. Pero pues, vuelvo al punto. Ahí la tarea es entender qué es el caso de uso que queremos hacer y en qué caso se aplica y qué no, y no caer de pronto en ese error común que es hacer un agente muy complejo para que haga tareas muy sencillas y que al final pues no tienen mucho valor. Y consultar el estado de una persona, si hacemos un agente muy complejo que consume muchos tokens y es caro, o de pronto aquí es un claro ejemplo de pronto para estas consultas podemos usar un modelo más pequeño, ¿cierto? Un modelo sencillo. Que consume menos tokens y que no es tan complejo. Entonces, de pronto, para esos casos, el router va a decir, no, estas preguntas sencillas, use este modelo más sencillo y que es más rápido y menos costoso. Pero si me preguntan algo que requiere mucha más complejidad, no, use el modelo de frontera. Entonces, esa podría ser la lógica de implementarlo y esa lógica la podemos implementar dentro inclusive del servidor MCP. Entonces, no sé si eso ayuda a resolver la inquietud de parte de Daniel. Sí, no, es que digamos, yo estoy pensando como en la parte de los recursos, o sea, ya han salido, ya de hecho le pasó hasta a empresas grandes, que digamos que el uso pues de todo a través de IA pues sale demasiado costoso, o sea, el incremento, o sea, de hecho, hace poco pues Amazon despidió a bastantes trabajadores porque pues esperaba que no automatizando, que colocando agentes se hiciera el trabajo de ellos y se dieron cuenta que salía más caro los agentes que los mismos empleados. Entonces, mi idea es cómo uno puede optimizar para poder optimizar recursos. De hecho, pues yo he tratado de imaginar cómo funcionan los agentes locales. Yo ya, pues, he tratado pues hacerlo, digamos, acá en el equipo a través de Oyama, pero pues sí, no ha sido como muy eficientes, son muy lentos. También intenté un proyecto con Pico Cloud, no sé si lo has escuchado, que también maneja un modelo local muy chiquito, pero no, o sea, digamos la respuesta pues es muy lenta. Entonces, ¿qué es lo que veo? Pues de que uno va terminando utilizando, digamos, los tokens como si fuera un servicio y pues si el servicio es muy elevado de consumo, pues lo que va a hacer es que va a incrementar son los costos. Entonces, claro, digamos, dentro de mi experiencia con temas pues de IA, lo que yo veo que ha sido como lo más eficiente es N8N y algunos agentes. Entonces, todo lo que se pueda automatizar a través de procesos que ya se tengan, a través de APIs, consultas a bases de datos, eso, digamos, para nosotros es una forma de ahorrar muchos costos. Y ya, digamos, pues, el ejemplo del tema de la lectura de la factura. Entonces, ese sí ya tocaría, pues, utilizar una IA, pues, para poder procesar los datos.
Sí, totalmente válido. Lo que yo les decía es eso. El problema de los despliegues locales es que pues igual ahí tiene un montón de consideraciones en términos de seguridad. De pronto aquí, o sea, si uno compara los costos de los modelos, miren, si uno mire cuánto cuesta el GPT 5.4 nano, entonces nos dice que 1 millón de tokens cuesta 0.2 $2. O sea, eso en pesos sería como 700 pesos, creo, más o menos. 700 pesos. 7, no menos. El dólar está como en 3.500. Eso debería ser como 3.5 por 5, 3, no, sí, casi como 600 algo, si no estoy mal, por 1 millón de tokens. Entonces, de pronto para esas consultas, uno lo que hace es, bueno, vamos a switchar al modelo más económico y más rápido, porque si usted compara esto de 0.2 dólares contra lo que cuesta el modelo de frontera, el modelo de frontera, y dice cuánto cuesta 5 dólares, es decir, cuesta casi 25 veces más, ¿cierto? 25, o sea, solo cambiando el modelo que uso para una consulta sencilla, puedo estar haciendo un ahorro de 25 veces el costo. Pues ahí viene como esa inteligencia que les decía de cuando yo uso una herramienta como Light LLM o inclusive dentro del Azure ellos tienen su propio, hay un router, creo que ellos tienen aquí un modelo de router, model router, sí, que se especializa en eso, dependiendo de la complejidad de la petición, él lo que hace es switchar entre diferentes modelos. Salta entre modelo nano, mini o el de frontera, dependiendo de la complejidad. Y esa estrategia ya ayuda a simplificar un poco los costos. Es como la idea de este API Gateway también, de que yo puedo definir budgets por tipo de modelo, presupuestos por tipo de modelo y darle reglas, diciéndole que dependiendo de la complejidad de la tarea salte a uno u otro y me ayude a ahorrar dinero. Entonces, por eso es como importante el diseño, entender qué es lo que quiero hacer, ir probando y cuando yo tengo las trazas puedo ver qué tanto está costando, puedo empezar a probar a saltar un modelo más eficiente. Y si por alguna razón, digamos, el costo fuera explosivo, lo que hacen las compañías es saltar entonces a un modelo open source y desplegarlo en infraestructura dedicada, porque puedo ahorrar más token, pero eso únicamente lo da el contexto del problema y el uso, ya cuando lo traduzco en la práctica usarlo. Pero sí, una estrategia clara, sencilla que normalmente se utiliza, que yo utilizo es implementar este tipo de soluciones de routing, de que yo puedo setear diferentes modelos y reglas, y entonces dependiendo del tipo de tarea, puedo empezar a cambiar de modelo. Entonces, para no gastar tanto presupuesto, no utilizo el modelo de frontera, sino salto a un modelo más light, más liviano. En este caso, si ustedes miran acá la comparación del mini con respecto al otro, es casi de un orden de 10 veces, ¿sí? Casi 10 veces el costo. Entonces, ahí estoy ahorrando un montón de dinero en ese sentido. Y lo otro es que, pues también la pretensión, digamos, yo no sé si, digamos, que uno diga, no, es que voy a implementar un agente que va a reemplazar 10 personas, sea algo realista. O sea, pues, puede ser que los agentes ayuden a automatizar tareas, pero no oficios completos. Entonces, creo que sería como el otro error en el que se podría caer, de pronto de decir es que voy a pensar un agente que ya no tenga que contratar a más personas, porque bueno, yo lo que pensaría es más bien, lo pensarías desde la forma de voy a implementar agentes que automaticen tareas que son muy críticas, muy repetitivas, de mucho impacto, que requieren mucha precisión y ya vamos rediseñando los perfiles de las personas para que vayan acomodándose a esa realidad. De pronto la tarea de las personas ahora es lo que les decía, cuando implementamos un modelo en el que hay 3 modelos que revisan las facturas, hay facturas en las cuales hay alto nivel de confianza por los resultados de los 3 modelos, se pasan automáticamente y los que no, entonces salta una revisión de un humano. Entonces ahora el analista tiene que ir a enfocarse en esos casos que no están con alta confianza. Podría ser como el replanteamiento, pero sí, de pronto pensar en que
en que yo voy a tener una gente que va a hacer el código y que ya no van a tener ingenieros, pues de pronto no es pienso yo que no es el enfoque adecuado. Hay que repensarlo desde el punto de vista de las tareas que quiero automatizar. ¿Listo? Entonces, no sé si de pronto alguien todavía no logra entender la idea del modelo del modelo de contexto de protocolo, que es como eso. Piensen que es como el USB, que es un conector estándar, que yo lo conecto en cualquier computador y automáticamente el dispositivo funciona. Es lo mismo acá, la misma filosofía. Yo quiero desarrollar mi conector MCP y yo lo conecto a cualquier agente y el agente ya sabe cómo usarlo, sin que yo tenga que de manera explícita decirle cómo lo use. Si ustedes se dan cuenta en las instrucciones, en ninguna parte yo le estoy diciendo cómo debe usar esa herramienta. Simplemente él ya lo sabe hacer, ¿cierto? Sí, este es el otro ejemplo. Otras cosas de las que podría uno apoyarse en el tema de los NCP es que los NCP pueden proveer plantillas de los PRON, ya automática, por ejemplo. Si el método es respuesta PQRS y hay un MCP que se conecta al gestor documental Orfeo o no sé, al que use la ADRES, entonces yo quiero que las respuestas se hagan una plantilla y que esa plantilla se preserve a partir de la recuperación de la información. Entonces, estos MCP sirven para también definir plantillas y hacer que la respuesta ya salga con un formato estándar cuando se consulta la herramienta. Inclusive hoy en día, si yo quiero generar un PowerPoint o quiero generar un documento de Word, yo ya soy capaz de definirle a los agentes. Creo que si nos vamos aquí un segundo la forma en que eso se hace es cuando estamos en el cloud, por ejemplo, yo puedo definirle skills. Se pueden crear skills y las skills permiten, por ejemplo, especificar cómo quiero hacer yo que se... Sí, por ejemplo, yo por ejemplo podría decirle, crea un skill para que genere las respuestas de PQR siguiendo el estándar de formato de ADRES que corresponde al siguiente. Entonces uno podría pasarle un documento de Word como ejemplo, decirle, tiene encabezado, tiene ubicación y fecha, contenido. Bueno, se me fue ahí. Entonces, sí, la forma en que las herramientas de IA lo hacen es que yo puedo crear estos skills y el skill ya sigue la configuración que yo le haya hecho para que pueda crear los documentos siguiendo el formato. Entonces, si el address sigue un formato donde va el encabezado, el logo, todo eso ya lo puedo especificar y cada vez que llame el skill, el LM es capaz de generar el documento de Word siguiendo por ejemplo, aquí él está diciendo eso, es para una respuesta PQR de ADRES que se rige por el derecho de petición de ley 1755 del 2015, lo habitual es que el formato tenga algo como encabezado, ubicación, referencia, ¿Me confirmas cuáles de estas secciones aplican? El formato completo, si tienes un ejemplo real de la respuesta, entonces yo puedo crear el skill y cada vez que yo llame por la creación de de respuesta de PQR, él va a aplicar el skill y lo va a dejar en el formato de Word exacto como yo quiero. Entonces es como la forma de forzar esos formatos. Y ya lo hacen para PowerPoint o para documentos de Word o inclusive en documentos de Excel, ya lo pueden hacer. ¿Listo? Por último, digamos, estos NCP son un elemento medular de los agentes, porque lo que les digo, me permite fácilmente ahora conectar cualquier tipo de fuente y hacer que la gente lo descubra, pero traen como, pues, unos riesgos también asociados. Por ejemplo, lo que hablamos, ¿qué pasa si el NCP puede acceder a toda la lista de afiliados y traer información del afiliado? ¿No? O sea, a partir del ID, de la cédula, traer el nombre y la ubicación, porque yo no controlé que únicamente
expusiera si está activo o no, sino que va y se trae toda la información del afiliado y eso sale en el reporte final. Entonces ahí tengo que ser muy cuidadoso en la construcción de esos NCP y cómo filtro los datos que expongo. Los permisos y las autorizaciones, o sea, cómo yo le doy a la gente permisos únicamente de lectura. ¿Cómo garantizo que la gente por ninguna razón va a ir a escribir en la base de datos? ¿Cómo controlo yo eso? Si tengo que crear un usuario en la base de datos con permisos de lectura y ese usuario es el que le voy a asignar al servidor NCP para controlar desde bajo nivel que no lo vaya a hacer, pero también tengo que controlar que no pueda ver todo, porque la gente podría, tratando de ampliar la pregunta o simplemente tratando de darle respuesta al usuario, ir a buscar en otras tablas más allá de los afiliados, que eso lo pueden hacer. Entonces, ¿cómo controlo eso, cierto? Y la trazabilidad es importante, ¿cierto? Que yo cómo puedo hacer las trazas de los agentes en la sesión de Foundry. Vamos a ver un poco cómo se ven esas trazas y de qué es lo que la gente genera. Y sobre buenas prácticas, digamos, no significa que inundar a la gente con conectores es mejor, porque pues muchos conectores van a crear más ambigüedad en algunos casos. Posiblemente menos conectores, pero más enfocados a la tarea de la gente va a ser mejor. Sin solapamiento, o sea, si tenemos muchos conectores que hacen casi lo mismo, entonces ahí pues va a crear ambigüedad y la gente se puede empezar a confundir y puede empezar a utilizar métodos, o si las descripciones que leímos de los métodos no son suficientemente claras, producen como cierto nivel de ambigüedad y la gente puede empezar a confundirse en cuál es el que tiene que escoger. ¿Listo? Y lo que ustedes decían, pues que tengo que hacerlos razonablemente para que se ejecuten cuando las tareas son relevantes, no simplemente para cada tarea ir a llamar el conector y consumir un montón de tokens para decirme la respuesta sí o no, ¿cierto? Es un diseño típico que he visto en algunos casos, que se construye un superagente y el agente empieza a buscar en un montón de herramientas y a traer un montón de contexto y llena la ventana y memoria y recuerdos y un montón de cosas y al final me dice, no pude encontrar lo que quisiste. Entonces se pudo haber gastado $5, consumir un montón de información y para al final no generar ninguna respuesta. Entonces ese es un caso de borde que deberíamos tratar de evitar. ¿Listo? Bueno, ya para cerrar un poco en el Copilot, digamos que la idea es que bueno, aquí lo dejamos haciendo algo, pero bueno, la idea de estas herramientas es que me permiten extender lo que la gente puede hacer a través de estos servidores MCP. Entonces yo, por ejemplo, puedo agregar aquí en la configuración, él me permite agregar servidores MCP. ¿Qué hacen esos servidores MCP? Lo que hablamos, ¿se acuerdan? De conectarse a esta herramienta con unos métodos expuestos y permitirme. Entonces, hay unos que ya están por defecto. Entonces, por ejemplo, yo puedo conectarme a la Azure Foundry. Estos yo los instalé, creo que es conectarme a la Azure Foundry y hacer algunas tareas en el Azure Foundry, por ejemplo, de desplegar un modelo, de hacer el fine-tuning automático de un modelo, de conectarme con el SonarQube para que haga una revisión de calidad y seguridad del código, conectarme con el Azure DevOps para que consulte los repositorios o que traiga si hay algunas tareas en el Kanban, que él sea capaz de ir al Kanban y conectarse y traer tareas, o yo puedo instalar mis propios conectores. Hay unos marketplaces que me permiten conectar servidores en CP con empresas externas. De pronto, si yo, por ejemplo, quiero traer información de GitHub, entonces podría conectar mi NCP hacia GitHub, podría conectarme con Figma. Si yo tengo prototipos visuales en Figma, quiero tratar de implementarlos, entonces podría conectarme con Figma. Si yo quiero conectarme con una base de datos, también consigo conector. Entonces ya hay un montón de conectores NCP disponibles en el mercado. Casi todas las empresas ya ofrecen conectores NCP para sus herramientas. Yo podría crear mi propio conector NCP, también es otra opción, ¿cierto? Yo puedo conectar mi propio servidor NCP, puedo implementarlo y puedo hacerlo, o puedo añadirlo por defecto. Si puedo crear mi propia configuración NCP y puedo decirle cómo lo utiliza. Entonces aquí el secreto es la extensibilidad de cómo yo puedo empezar a generar conectores, traerlos al entorno de desarrollo y empezar a hacer más extensible el mecanismo. Por ejemplo, que en este caso yo tengo conectores que se usan para servidores NCP para hacer verificaciones de calidad y seguridad de código con SonarQube,
o que puedan conectarse al Azure DevOps para traer, estos son los métodos, ¿sí? Aquí está el servidor en CP y cuáles son los métodos que ofrece los tools que ofrece el conector. Entonces ofrece, por ejemplo, tools para ver la lista de proyectos que están en el Azure DevOps o traer los equipos, o por ejemplo ver un pipeline, qué pipeline se está ejecutando, si está haciendo un build o algo en el DevOps, traer la lista, verlo desde la gente, sí, si puedo en el SonarQube, ¿qué me permitiría hacer? Entonces los métodos que ofrece el SonarQube, los tools son analizar un snippet de código, ver un archivo, ¿cierto? Ver el descubrimiento de un archivo, buscar métricas de SonarQube para ver específicamente alguna métrica en particular y así. Entonces yo puedo extender la capacidad del agente de desarrollo a través de estos conectores. Yo puedo crear mis propios conectores o puedo usar conectores que ofrecen herramientas del mercado. Entonces es importante entender la idea de los conectores en CP y la forma de extender la capacidad de los agentes y que yo puedo crear mis propios conectores en CP para las aplicaciones de LADEX y extenderlas a que inclusive el agente de desarrollo lo pueda conectarse directamente a la base de datos en el ambiente de desarrollo para que él mismo haga ajustes en los esquemas o modificaciones en la estructura o validaciones sobre los datos en ambiente de desarrollo contenido, accesando directamente a las instancias. ¿Listo? Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué nos resta para las siguientes sesiones? La siguiente sesión va a hablar sobre el Azure Foundry. Vamos a enfocarnos a hacer un proyecto en el Azure Foundry, de crear un agente, de implementar un agente, desplegar un modelo, ¿cierto? De cómo hacemos para integrar el modelo y hacer una construcción de un agente básico. Y la última sesión de estas 7 sería centrarnos en la observabilidad y en las evaluaciones. Es decir, cómo hacemos para evaluar el performance de un agente, cómo analizamos las trazas y después de esto tendríamos ya las sesiones netamente prácticas, que serían las 5 que les comentaba sobre ya implementar, por ejemplo, requerimientos. Vamos a hacer la acción de un proyecto, vamos a hacer los requerimientos con un agente de codificación y que la gente sea capaz de generar los casos de uso y cómo pasándole los casos de uso a la gente del Copilot, ya puede empezar a desarrollar los proyectos. ¿Listo? Entonces, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario para cerrar la sesión de hoy y si no, entonces nos veríamos el próximo viernes con el siguiente tema que ya es la implementación de agentes en una herramienta como el Azure Foundry. Bueno, listo. Si no hay preguntas, entonces les agradezco toda su atención y nos vemos el próximo viernes. Gracias. Gracias, ingeniero. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Buen día. Hasta luego. Gracias.